Bienvenidos a El Debate. Si te pidieran describir a Jesús, ¿qué dirías? O sea, ¿un rebelde que rompió absolutamente todas las reglas y desmanteló el sistema? ¿O por el contrario, el judío más ortodoxo de su época, defendiendo la ley original a capa y espada? Bueno, es que esa es la gran pregunta. Claro, depende de dónde pongas el foco. Exacto. Y hoy vamos a ver cómo un solo fragmento de texto enfrenta estas dos visiones hasta hacerlas chocar frontalmente. Nos vamos a adentrar en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo, un pasaje que, relata unas tensiones verdaderamente intensas entre Jesús, las autoridades religiosas de Jerusalén y además personas totalmente ajenas a su entorno cultural. Sí, es un texto muy, muy denso. Y la pregunta central que emana de aquí es fascinante. Básicamente, presenta Mateo 15 a Jesús como un disruptor radical que desmantela por completo las fronteras religiosas y étnicas. O por el contrario, estamos ante un restaurador estricto que refuerza la jerarquía original y esa inquebrantable ley divina. Yo, en esta conversación, defenderé la primera postura. Estoy convencido de que el texto nos muestra a un Jesús que está aboliendo las barreras físicas y étnicas para instaurar una moralidad que es fundamentalmente interna y universal. Ya. Y yo defenderé que esa es una lectura que pasa por alto la profunda realidad del texto. Se argumentaré que Jesús actúa aquí como un hipertradicionalista, alguien que no elimina las fronteras en absoluto, sino que exige el cumplimiento estricto de la ley divina original frente a los inventos humanos, y además manteniendo firmemente la prioridad de su misión hacia Israel. Vale, pues a ver, para sentar las bases de mi posición, creo que este capítulo debe leerse como una clase magistral sobre la deconstrucción de sistemas excluyentes. Fíjate que desde el primer versículo vemos a escribas y fariseos bajando desde Jerusalén como guardianes absolutos de la ortodoxia. Sí, como los inspectores oficiales, digamos. Exacto, los inspectores. Y están escandalizados porque los discípulos de Jesús no se lavan las manos antes de comer, quebrando lo que ellos llamaban la tradición de los ancianos. Pero la respuesta de Jesús no es una simple corrección técnica, ¿sabes? Es una redefinición absoluta de lo que significa la pureza. Él desestima el ritual físico por completo, declarando que, y cito, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca. O sea, está trasladando el eje de la religión del cuerpo físico al fuero interno. Y la cosa no se detiene ahí. Pero fíjate que ahí ya estás asumiendo una ruptura que para mí el texto no sostiene. Déjame terminar de trazar la línea, porque es fundamental para mi punto. Inmediatamente después de redefinir la pureza, el texto nos dice que Jesús se retira a la región de Tiro y de Sidón. Territorio no judío. Eso es, territorio gentil, y allí rompe deliberadamente la exclusividad étnica al sanar a la hija de una mujer cananea, una forastera total. Y el clímax de esta apertura llega cuando ya en el desierto multiplica 7 panes para 4.000 hombres. Es un acto de provisión divina que ahora se derrama fuera de los límites tradicionales. Está expandiendo la gracia hacia una universalidad sin precedentes. Para mí, de verdad, es un desmantelamiento sistemático del exclusivismo. Vale, a ver. Entiendo por qué esa narrativa resulta tan atractiva, ¿no? Especialmente para una mentalidad moderna que valora la inclusión por encima de cualquier otra cosa. Pero sinceramente creo que ignora el profundo conservadurismo teológico de las acciones de Jesús aquí. ¿Conservadurismo? Sí, totalmente. Si analizamos la primera parte, Jesús no está criticando la ley de Dios en ningún momento. Está condenando a los fariseos precisamente por evadirla. Los fariseos usan la tradición humana para esquivar un mandamiento explícito de Dios. Ah, te refieres al tema de honrar a los padres. Exactamente. Jesús les reprocha que permiten a un hijo decirle a sus padres algo así como «Mi dinero es una ofrenda a Dios, así que ya no puedo ayudaros». Es una evasión. Jesús está protegiendo la pureza de la ley mosaica original contra las lagunas legales inventadas por los hombres. Ya, pero... Y espera, respecto al encuentro con la mujer cananea que mencionas, lejos de disolver las fronteras étnicas, las reafirman con una dureza que es asombrosa. Él declara explícitamente, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Sí, lo dice. Y cuando finalmente accede al milagro, no es porque las fronteras hayan desaparecido de repente por arte de magia, sino porque la mujer reconoce y se somete a su lugar dentro de esa jerarquía divina. O sea, es una restauración del orden, no una revolución pro-inclusión.
Hombre, entiendo que veas una defensa de la ortodoxia ahí, pero vamos a detenernos un segundo en la tradición de los ancianos para que quien nos escuche tenga el contexto un poco más claro. Cuando hablamos de esta tradición, no estamos hablando de unas simples costumbres populares de un pueblo, ¿verdad? Era un sistema legal exhaustivo. Sí, súper complejo. Claro, era un muro de contención diseñado por los líderes religiosos, para que fuera literalmente imposible romper la ley de Moisés. Exacto. Era lo que ellos llamaban poner un cerco a la Torá. Si la ley de Dios decía no trabajes en sábado, pues la tradición humana añadía cientos de microrreglas sobre qué constituía exactamente trabajo, para asegurarse de que nadie se acercara siquiera a romper la ley principal. Precisamente. Y ahí es donde entra mi argumento de la ruptura. A ver, es como si un auditor informático entrara a evaluar un sistema operativo, ¿vale? A ver a dónde vas con esta analogía. Sí, escúchame, no está borrando los archivos principales, que sería la ley de Moisés, pero está diciendo que el antivirus hiperestricto que instalaron los fariseos, o sea, los lavamientos rituales y las reglas añadidas, está consumiendo toda la memoria y bloqueando el programa principal de la compasión y la ética. Al decir que lo que contamina es lo que sale del corazón, como los malos pensamientos o los falsos testimonios, Jesús está cambiando la base operativa por completo. Deroga el código físico para instaurar una constitución puramente ética. Por eso llama a los fariseos ciegos guías de ciegos. No ven que el paradigma ha cambiado. Ahí me vas a perdonar, pero tengo que discrepar radicalmente con esa analogía del sistema operativo. ¿Por qué? Porque Jesús no está instaurando un software nuevo basado en la ética interna, como si el sistema antiguo careciera de ella por completo. O sea, él cita directamente al profeta Isaías, dice, «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Sí, acude a los profetas. Claro, y al citar a los profetas hebreos, Jesús demuestra que la verdadera ortodoxia siempre ha exigido esa pureza interna. No es una actualización del sistema, es exigir que se lea el manual original de una vez por todas. Vale, pero al descartar el lavado de manos de forma tan explícita, le está quitando peso al rito físico. Lo está invalidando. Lo descarta porque es un mandamiento de hombres, o sea, una regla inventada. La verdadera ley divina es inquebrantable para él. Por lo tanto, yo sostengo que no es un reformador progresista desmantelando barreras. Es un fundamentalista en el sentido más literal y riguroso de la palabra. Bueno, fundamentalista suena muy fuerte. Pero lo es en el sentido de volver a los fundamentos, ¿no? Alguien que vuelve a esos fundamentos puros establecidos por Dios, eliminando las capas de corrupción burocrática humana. Vale, te compro que usa a Isaías para apelar al pasado y saltarse a los fariseos. Pero si transicionamos basándonos en las ideas del texto, aquí es donde tu postura choca con la realidad narrativa. A ver. Si Jesús acaba de establecer que la pureza no depende de lo que tocas o de los rituales físicos de Israel, entonces la barrera que separaba a los puros, que serían los judíos, de los impuros, los gentiles, acaba de colapsar conceptualmente. Y esto nos lleva a la verdadera prueba de fuego de esta teoría, que es el viaje geográfico a Tiro y Sidón. Ya, y yo sostengo que ese viaje demuestra justo lo contrario que tú defiendes. Pues analicémoslo. A ver, se encuentra con una mujer cananea. Los cananeos eran el enemigo ancestral de Israel. Históricamente representaban todo lo que estaba fuera de ese fundamento puro que tú mencionas. Y tengo que admitir que la dinámica inicial de esta escena siempre me ha desconcertado y me imagino que a muchos oyentes también. Sí, choca bastante. Una madre desesperada le pide ayuda para su hija atormentada por un demonio. ¿Y cuál es la reacción inicial de Jesús? Un silencio brutal. El texto dice explícitamente, pero Jesús no le respondió palabra. Es durísimo. O sea, si es el restaurador de la voluntad compasiva de Dios, ¿cómo justificas ignorar a una madre desesperada que te está suplicando ayuda? Pues mira, seguramente quien nos escucha estará pensando precisamente eso. ¿Cómo puede ser un acto de amor divino este nivel de desprecio aparente? Es que lo parece. Ya, pero yo lo abordo desde una perspectiva distinta, porque ese silencio y ese cruce de fronteras geográficas lo que hacen es poner a prueba la rigidez de su teología. El rigor de Jesús se mantiene intacto aquí. ¿En qué sentido? Fíjate en cómo la mujer clama a él, reconociendo su título mesiánico judío. Ella dice, Señor, hijo de David. Jesús calla para evidenciar una realidad teológica irrefutable en ese momento histórico.
Y cuando finalmente habla, pronuncia una de las metáforas más jerárquicas y divisorias de todo el Nuevo Testamento. Dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Una metáfora que, madre mía, para nuestros oídos modernos suena casi insultante, la verdad. Suena dura, sin duda, pero en el contexto del siglo I está dibujando la economía de la salvación de forma muy clara. En una casa los hijos se sientan a la mesa y comen primero. Los perros de la casa, las mascotas, digamos, están ahí, pero no tienen el derecho primordial al alimento. Vale, hijos igual a Israel, perros igual a gentiles. Eso es. Los hijos son Israel, los perrillos son los gentiles. El milagro no ocurre porque Jesús decida de repente, las fronteras no importan, todos estamos al mismo nivel en esta mesa. Ocurre porque la mujer acepta ese orden teológico. Ella responde, sí, Señor, pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es una sumisión absoluta a la prioridad histórica de Israel. Entiendo tu punto sobre el orden teológico, pero creo que te estás centrando demasiado en la resistencia inicial en lugar del asombroso desenlace de la interacción. Y a ver, el desenlace lo cambia absolutamente todo. ¿Tú crees? Totalmente. Estamos viendo a una mujer, una forastera sin derechos en el sistema religioso judío, que básicamente le gana un debate teológico a un rabino. O sea, ella toma la metáfora exclusivista de Jesús y le da la vuelta magistralmente, demostrando que incluso dentro de esa jerarquía tan estricta que defiendes, la gracia divina tiene que desbordarse inevitablemente. Sí, le da la vuelta, pero ella no destruye la mesa, ¿eh? La reconoce. No destruye la mesa, pero fuerza al dueño de la mesa a actuar fuera de su protocolo inicial. La respuesta final de Jesús es de admiración total. Le dice, «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Un sistema no puede considerarse cerrado o puramente jerárquico si una forastera puede acceder al poder de Dios simplemente mediante una fe activa. La fe actúa aquí como un disolvente universal de esas fronteras, las derriba. Demuestra que la disposición del corazón pesa infinitamente más que el pedigrí étnico. Ojo con esto, ojo, porque ella no accede simplemente mediante la fe en el vacío o exigiendo derechos igualitarios modernos. Su fe es considerada grande específicamente porque se aferra a la realidad del Dios de Israel sin intentar usurpar el lugar de los hijos. Ya, pero el milagro se concede igual. Claro, pero hay una diferencia profunda entre que la gracia divina alcance a otras naciones de forma excepcional y afirmar que las categorías de judío y gentil han sido abolidas en este punto del texto. La estructura de la casa sigue intacta. Jesús no la invita a sentarse en la silla de los hijos. Jesús honra la fe inmensa que ella demuestra desde su posición. Eso no es desmantelar el sistema, es operar dentro de las reglas reveladas. Vale, te acepto que la mesa, metafóricamente hablando, sigue ahí en ese diálogo. Pero tú no me puedes negar que esta historia prepara el terreno lógico paso a paso para el evento masivo que ocurre justo a continuación. A ver. Y aquí es donde creo que mi argumento del desmantelamiento toma una fuerza abrumadora. Pasar de discutir sobre migajas cayendo de la mesa a la inmensidad de la multiplicación de los panes no es una coincidencia literaria de Mateo. Te refieres a la alimentación de los 4.000, claro. Exacto. Y aquí tenemos que explicar el mecanismo numérico detrás de esto para los oyentes, porque es uno de esos momentos de revelación profunda en el texto. Antes en el Evangelio, recordemos, Jesús alimentó a 5.000 personas y sobraron 12 cestas. 12, por las tribus de Israel. Claro, en la simbología bíblica el 12 representa claramente a las 12 tribus. Pero aquí en el capítulo 15 está en una región que incluye poblaciones gentiles. Alimenta a 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños, con solo 7 panes, y recogen 7 canastas llenas con lo que sobra. En el mundo antiguo, el número 7 representaba la totalidad, la completitud, y a menudo se asociaba con las 70 naciones del mundo gentil. Sí. Es una lectura simbólica clásica, te la concedo. Es que es la clave del pasaje. Este es el clímax de la abundancia. Frente a la escasez y el exclusivismo de los fariseos de Jerusalén, que, fíjate, se preocupaban por unas manos sucias, Jesús demuestra que su provisión es tan abrumadora que no puede ser contenida por los límites de Israel. Ya.
Empieza debatiendo sobre migajas para una mujer extranjera y termina con 7 canastas llenas de sobra para una multitud diversa. Pasan de la pureza ritual estéril a miles de personas sentadas en el polvo del desierto comiendo juntas por pura compasión divina. Si eso no es desbordar los límites para crear algo radicalmente nuevo, sinceramente, no sé qué lo es. Vale. Fíjate en un detalle que creo que desarma esa idea de ruptura radical. Te compro el argumento del simbolismo numérico. Es innegable que la provisión se está expandiendo, eso es obvio. Pero, ¿has considerado el versículo 31, justo antes de que se reparta ese pan? Pero para esa multitud. No, es mucho más que eso. Es el ancla teológica de todo el evento. Mateo se asegura de enmarcar todo este desbordamiento de gracia dentro del marco estrictamente judío. Ya. La abundancia ocurre, miles comen y sobran 7 canastas para las naciones. Sí, pero el centro de gravedad no se disuelve en una espiritualidad universalista genérica donde todos son iguales sin más. Todo apunta inexorablemente al Dios de Israel. Esto refuerza mi postura totalmente. Refuerza el tradicionalismo. Sí, porque el acceso se expande, la mesa se hace más grande, pero la exclusividad de la fuente y la primacía de la revelación dada a Israel se reafirman rotundamente. El árbol puede dar ramas muy largas, que den sombra a otros, pero las raíces siguen clavadas exactamente en el mismo suelo original. No se han trasplantado. Es fascinante, de verdad, me parece fascinante cómo usamos los mismos datos para llegar a conclusiones tan opuestas. Para mí, el hecho de que Jesús diga, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, no sea que desmayen en el camino, eso muestra que la necesidad humana básica acaba de eclipsar al protocolo religioso. La compasión divina anula la frontera. Y yo te diría que la compasión divina no anula el protocolo divino, sino que expone la farsa del protocolo humano. O sea, Mateo 15, en su conjunto, es una defensa férrea de la verdadera intención de Dios frente a la hipocresía institucional. Vale. Comienza defendiendo el mandamiento de honrar a los padres contra las tradiciones humanas. Continúa manteniendo la primacía de la misión a Israel con la mujer cananea. Y culmina, como hemos visto, haciendo que multitudes mixtas terminen glorificando específicamente al Dios de Israel. Hay una coherencia asombrosa si lo ves como un restaurador limpiando el templo de la fe y no como un revolucionario incendiándolo. Bueno, aunque mantenemos una tensión muy clara, entre si Jesús está rompiendo las viejas estructuras o restaurando los cimientos originales, creo que sí hay un punto de convergencia innegable para ambos. Este capítulo plantea un desafío monumental, casi incómodo, te diría, a la idea de que nuestra relación con lo divino puede ser superficial. Absolutamente de acuerdo. Totalmente. Ya sea que miremos a los fariseos honrando a Dios de labios mientras sus corazones están lejos, o a esas tradiciones burocráticas que ofrecen lagunas legales para evitar verdaderas obligaciones morales, Mateo 15 no deja ningún espacio para una fe cosmética. Exige una autenticidad brutal que nace de lo más profundo del ser humano. Sí, totalmente de acuerdo contigo en eso. La exigencia sobre el corazón es absoluta y no admite simulacros. Y fíjate que hay otra capa de complejidad que nos une al leer esto, que es la constante y casi trágica incomprensión de los propios discípulos. Los discípulos en este capítulo están un poco lentos. Están lentísimos. Ellos deberían ser los mayores expertos, los que están más cerca de la verdad. Sin embargo, le piden a Jesús que explique algo tan básico como la pureza interna, y él responde con verdadera frustración. ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? Sí, pobre Jesús, la verdad. Luego le ruegan que eche a la mujer cananea por pura molestia, porque, dicen, da voces tras nosotros. Y para rematar, frente a miles de hambrientos en el desierto, olvidando los milagros anteriores de los panes, preguntan, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes? Es verdad, la falibilidad humana de los discípulos es una constante que a veces da hasta un poco de risa. Sí, y ese no entender los propósitos divinos subraya la inmensidad y la dificultad de la enseñanza que Jesús está revelando. O sea, incluso para los que estaban allí pegados a él, asimilar esto requería un cambio de mentalidad gigantesco. Sin duda alguna. La torpeza de los discípulos añade unas dimensiones maravillosas al texto que, francamente, merecen ser exploradas con mucha más calma cuando uno acude al material fuente. Y esta conversación nos deja claro que, ya sea que visualices a Jesús como el arquitecto que derriba los muros a mazazos para crear un espacio abierto donde todos pueden sentarse a comer en la arena,
O como el maestro restaurador que pica el falso yeso de la tradición para revelar los pilares divinos originales. Exacto. Sea cual sea la visión, el edificio resultante exige que entremos con algo mucho más profundo que unas manos recién lavadas. Te invitamos a volver a este texto, a caminar por sus versículos y a observar los detalles. ¿Están cayendo los muros o estamos viendo la verdadera piedra por primera vez? Te dejamos con esa pregunta. Si te ha inspirado, dale like y síguenos para ver nuevos contenidos.